Buen día para los que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos para que ingresen todos los participantes. Si alguno de ustedes escribe si nos están escuchando bien en el chat de preguntas y respuestas que encuentran abajo en la pantalla. Perfecto, gracias Evelyn. Mientras esperamos que el resto se conecte, les quería comentar que vamos a ofrecer varios eventos informativos, webinarios de diferentes temas, sobre diferentes temas como homologación de títulos de otras profesiones, el sistema de salud alemán, también cómo solicitar y buscar empleo y otros más. Estos webinarios los pueden encontrar la información a través de las páginas de preintegración del Goethe-Institut de su país y a través de nuestras redes sociales. Se van sumando cada vez más. Hoy están participando personas de toda Latinoamérica, de países como México, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Chile ya dije, Paraguay, Uruguay, Colombia. Están acá presentes también colegas mías y míos que están asesorando en esos países. Vamos a dar unos minutitos más para que se puedan sumar todos los que se han registrado. Ya somos 70, un lindo número. Bueno, aguardamos un minuto más y arrancamos. Cuando lleguemos a 80. Falta uno. Listo, bueno, empecemos entonces. Bienvenidos a Preintegración en Latinoamérica. Preintegración es un programa del Goethe Institut que acompaña a ciudadanos de terceros países que desean o tienen decidido emigrar a Alemania, tanto por motivos profesionales o familiares. Lo que ofrecemos son asesoramiento individual o grupal, charlas informativas, tanto a través de la web como presenciales, y también muchísima información de apoyo que encuentran en nuestras páginas web y en las redes. Hoy presentamos el tema homologación de títulos profesionales de TI y técnicos, de la mano de las colegas Agnieszka Kubaka-Mauer y Lyubov Markova, de la Oficina Central de Homologación de Títulos Profesionales, la ZSPA, de la Oficina de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. Dejaremos abierto el chat de preguntas y respuestas que ven abajo en la pantalla. Ahí pueden escribir sus preguntas genéricas. Los casos muy individuales o particulares, les pedimos que después se contacten con Preintegración en su país para consultar su caso especial o les escriban incluso a la ZSPA directamente. Y con eso, Agnieszka, te paso la palabra. Muchas gracias por tu presencia y también de Lyubov y que puedan permitirnos brindar esa información acá en nuestros países. Voy a Hola, salir sí, de la presentación. sí, voy a abrir mi presentación en este momento también.
Muy buenos días y muy buenas tardes. Acá en Alemania un poquito más tarde. Soy Agnieszka Kubacka-Mauer, como presentada, mi colega Lyubov Markova. Trabajamos en Alemania en la Oficina Central de Homologación de Títulos Profesionales, la ZSBA, como lo decimos más corto, Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung. Y hoy nos enfocamos en el tema de homologación de títulos, como dijo mi colega, específicamente en la área, en el tema de técnicos y también la área de tecnología de información. En esas dos áreas específicamente vamos a hablar unos detalles, cómo funciona la homologación, cómo funciona el reconocimiento y también cuáles son las opciones para entrar al país. Acá pueden ver la agenda. En la agenda sale primero nos concentramos en la pregunta ¿qué es la homologación? Me imagino que el uno o el otro ya escuchó esa palabra, sabe de qué se trata. Vamos a preguntarnos quién necesita la homologación, cómo es el procedimiento también, cuáles son requisitos para una homologación y vemos los detalles de los dos sectores nombrados. Al final de la presentación también me gustaría hablar sobre las novedades en la ley de inmigración de personal cualificado en Alemania, porque hay unos cambios que entran en vigencia, bueno, entraron en vigencia el año pasado, unos partes, y ahora en marzo y junio este año entran otros. Al final les muestro unos sitios web que son muy útiles para una investigación propia, para búsqueda de informaciones. Y tenemos la parte de preguntas y respuestas. Y espero poder responder todas sus preguntas que aparezcan. Bueno, un poquitito sobre mi compañía, sobre mi empleador. La Agencia Federal de Trabajo en Alemania tiene su oficina de ZSBA en Bonn. Inicio de la oficina fue el año 2020 y nosotros ofrecemos orientación general y asesoramiento para profesionales extranjeros. Nuestras metas específicamente es hacer los procesos de reconocimiento de homologación más transparente, más claro y también más eficiente para las oficinas responsables. Em, Intentamos pasar con los solicitantes todos los pasos del proceso y les podemos apoyar durante todo el proceso, desde comienzo hasta el final. Lo importante es que la ZSBA no es la autoridad responsable de homologación, que significa que nosotros no tomamos ninguna decisión sobre las postulaciones y no podemos decir si uno recibe el reconocimiento completo de su título o no. Otro punto importante, todo nuestro servicio también es gratuito para toda la gente que vive en extranjero y se quiere informar sobre ese tema y necesita apoyo durante todo el proceso. Bueno, entrando al tema, ¿qué es la homologación y quién la necesita? Bueno, la homologación es el reconocimiento de un título profesional que uno recibió en un país y necesita reconocerlo en otro país, que en ese caso acá en Alemania. Para responder la pregunta, ¿quién necesita obtener la homologación? Hay que distinguir entre diferentes cosas. Primero, hay que decir dónde fue terminada la profesión, dónde uno hizo su formación profesional o terminó sus estudios. Y también hay que preguntarse si la profesión en cual trabaja es regulada o no regulada. Porque existen profesiones reguladas como médicos, dentistas, enfermeros también. En esas profesiones siempre se necesita una licencia especial para poder ejercer en esa profesión. Entonces, las personas que terminaron una carrera así y quieren trabajar en una de estas profesiones reguladas en Alemania siempre van a necesitar pasar la homologación. En contrario, profesiones no reguladas, entonces cuando uno no necesita una licencia especial y terminó sus estudios en Alemania, generalmente no necesita reconocer sus títulos. Pero acá tenemos el caso que ustedes viven en otro país, vienen de otro país y probablemente terminaron sus
formaciones profesionales o estudios también en otro país fuera de Alemania o de Unión Europea. En ese caso, van a necesitar la homologación para poder obtener la visa de trabajo o otro tipo de visa, por ejemplo, búsqueda de trabajo o la visa para finalizar la homologación en Alemania. En personas que necesitan usar un título profesional especial como ingenieros, de que no hablamos hoy, pero para que sepan, también necesitan pasar por la homologación en Alemania. Acá les preparamos unas palabras claves para entrar al tema de homologación, que, bueno, hoy vamos a tener muchísima información, entonces empezamos paso a paso y luego entramos un poco más a los detalles. La primera palabra es la autoridad responsable. La autoridad responsable depende de la profesión que uno tiene y también del lugar en Alemania donde quiere vivir o donde vive. Para poder identificar la autoridad responsable es necesario saber cuál es mi profesión de referencia. Entonces, cuál es la cualificación alemana en cuál quiero obtener la homologación. La profesión de referencia se necesita para que la oficina responsable pueda hacer la prueba de la equivalencia. Entonces, la autoridad responsable revisa su profesión, ve la profesión de referencia alemana y comprueba la equivalencia de contenido de los estudios, de duración, de formación o de forma en cual se hizo las asignaturas, por ejemplo, prácticos o teóricos. Eso es la segunda palabra clave, entonces la equivalencia entre esas dos profesiones. Cuando la autoridad responsable ve la equivalencia, llega a una decisión. En muchos casos, en Alemania tenemos la decisión de reconocimiento parcial de su título, porque las formaciones extranjeras y las formaciones alemanas generalmente tienen muchas diferencias entre ellos y por eso se encuentran unos déficits en la prueba de equivalencia. En caso de que uno ve, tengo unos déficits, no tengo un reconocimiento completo de mi título profesional, hay opciones para pasar unos cursos de adaptación acá en Alemania. Y para pasar esos cursos, entonces finalizar el procedimiento de homologación, también se puede postular unas visas especiales. Bueno, la última palabra clave son los documentos. Se entiende de qué se trata, pero quise ponerla acá en la lista también porque es muy importante que uno esté consciente de la cantidad, de forma, de los documentos que se necesita para todo el procedimiento. Cuáles documentos son, qué forma tienen, depende de la autoridad responsable en su caso, en su profesión. Entonces, entrando al tema, uno se interesa por Alemania, tiene un título profesional. Lo primero que tiene que hacer antes de empezar todo el proceso es responderse unas preguntas. Primera pregunta más importante es si necesito solicitar la homologación y si puedo hacerlo también. Es decir, si cumplo con los requisitos básicos para el procedimiento de homologación. Luego puedo identificar la profesión de referencia alemana, sé cuál es. Encuentro el órgano responsable, en mi caso, para mi postulación. Tengo todos los documentos preparados, sé cuáles son. Sé cuáles son los resultados posibles en el procedimiento, sé cuál es la duración y cuáles son mis siguientes pasos para poder planificar todo, inclusive también aprender alemán, por ejemplo, o prepararse para la visa luego de terminar el procedimiento de homologación. Sé cómo encontrar adaptación en Alemania, como cursos de adaptación en el caso que no tengo reconocimiento completo a una vez. Y también la última pregunta, obviamente, sé cuál visa puedo postular y qué documentos necesito para esa visa. Y sé cómo llegar al fin con esa visa a tener mi reconocimiento
completo, entonces la homologación en Alemania. Si uno puede responderse esas preguntas en la forma general, está todo perfecto. Si en ver las preguntas aún tiene dudas luego de una investigación en la red, luego de buscar unas informaciones especiales para su caso, para su profesión, en ese caso siempre se recomienda asesoramiento individual o grupal, escribir a las personas que te pueden ayudar para obtener toda la información necesaria antes de postular cualquier cosa. Pero bueno, cuando uno ya tiene las respuestas, allá sí podemos ver cómo funciona todo el procedimiento de homologación. Acá vemos unos detalles más de ese proceso. Para que sepan, esa línea, esos puntos mostrados acá se refieren específicamente para profesiones de formación profesional, para títulos universitarios. El procedimiento está un poquito más diferente. Voy a hablar sobre cómo funciona cuando hablo de profesiones de tecnología de información. Entonces, lo primero, la autoridad responsable. Encontrar la autoridad responsable no es tan fácil porque, como les dije, primero se necesita saber qué es la profesión de referencia en Alemania. Y las profesiones de referencia no siempre son muy fáciles para encontrar. Si uno tiene profesión de médico, es fácil. El médico acá, el médico también en Argentina o en Chile. Pero en profesiones técnicas a veces hay diferencias porque en diferentes países los perfiles de trabajadores de trabajo pueden diferenciar también. En Alemania, quizás ustedes ya lo escucharon o saben, hay un tipo de formación profesional dual, que significa que es un modelo donde se combina el aprendizaje en un centro educativo, como una escuela, con práctica en una empresa. La escuela se encarga de impartir los conocimientos teóricos, por mientras que la empresa se enfoca en la formación práctica de una persona. En Alemania tenemos más de 300 ocupaciones de ese tipo, entonces la elección para profesión de referencia es bastante amplia y en ese caso también es muy importante que uno encuentre una cual tiene la referencia más cerca o el contenido más cercano a su propia educación para tener las menos diferencias posibles también. La mayoría de las carreras técnicas en Alemania de formaciones profesionales se reparte entre dos cámaras. Tenemos Cámara de Artesanía y también tenemos Cámara de Comercio e Industria. Para la segunda cámara, la autoridad responsable es la IHK FOSA. Entonces, generalmente, la mayoría de las profesiones de referencia se reparten también entre esas dos cámaras. Para títulos universitarios tenemos otra autoridad responsable, que es la ZAB, el Central Office of Foreign Education. ¿Cómo funciona? Como les dije, voy a contar un poquito más tarde. Bueno, uno encontró la profesión de referencia, sabe cuál es la autoridad responsable, por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria. Entonces, uno puede empezar a preparar los documentos según las listas. Las autoridades siempre tienen una lista con cual puede pasar punto a punto viendo los documentos. Acá hay unas diferencias chicas en los detalles entre los documentos o la forma de los documentos. Por eso siempre se recomienda preparar los documentos cuando uno ya sabe dónde tiene que postular. Pero se puede decir que generalmente casi todos los documentos y casi siempre tienen que ser traducidos por los traductores o traductoras jurados o juradas. Eso es muy importante. Entonces, antes de mandar la postulación, uno revisa, tengo todos los documentos según la lista. Si están todos listos, se les puede mandar junto a la postulación también, a la forma de aplicación. Las aplicaciones se manda por correo postal o también en línea. Eso depende de la autoridad responsable. Hay diferentes formas como se entregan los documentos. Cuando la autoridad responsable recibe su aplicación,
lo primero que van a hacer es ver si sus documentos están todos completos. Luego van a mandarles una noticia, una carta con el costo de procedimiento. El costo de procedimiento de homologación puede ser entre 100 y 600 euros y depende de diferentes factores como la autoridad responsable, pero también la profesión y la complejidad de un caso. Importante, quizás aparte de homologación, a ese punto es que también hay costos adicionales, como por ejemplo las traducciones, unas copias, la visa, los cursos de alemán, con cuales tienen que contar cuando se están preparando para todo el proceso. Cuando uno ya paga el costo de proceso de homologación, la autoridad competente hace la evaluación de equivalencia. ¿Qué significa? Como les dije, que está comparando los contenidos, las duraciones de los cursos, todo lo que tiene de su formación con la formación alemana. Luego de eso, bueno, eso puede durar entre 4 y 6 meses. Es importante que solamente ese proceso de revisión dura tanto tiempo. Si tienen su plan de tiempo fijo cuando quieren llegar a Alemania, qué quieren hacer, es importante contar con ese tiempo y, bueno, ya desde antes prepararse muy bien con los documentos, con todo eso, para no perder tiempo acá. Porque si, por ejemplo, faltan documentos, la autoridad se puede demorar un mes en responderles y preguntar por los documentos que faltan. Y ustedes tendrán que mandarlos quizás de nuevo por correo postal, que también se demora. Entonces es importante saber que tengo todo listo y ahora dura ese y ese tiempo. Bueno, una vez la evaluación de equivalencia está lista, la autoridad responsable toma una decisión y les manda la resolución de homologación. La resolución de homologación puede tener dos o digamos tres formas. Uno puede recibir la homologación completa, uno puede no recibir ninguna homologación, en el peor caso, cuando no hay nada en común entre las profesiones, pero eso no pasa tan frecuentemente. O en la mayoría de los casos uno recibe la noticia sobre la equivalencia parcial, cual les nombre. Entonces, en la resolución va a salir en ese caso cuáles son los déficits entre su profesión y la profesión alemana, cuáles son contenidos o asignaturas, temas que faltan para aprender. Y también en esa decisión sale la información cómo se puede compensar esos déficits para obtener al fin la homologación completa. Como les conté, con esa decisión y también otros documentos como un certificado de alemán, quizás un contrato de trabajo, uno puede prepararse para Alemania, puede postular la visa y continuar la formación profesional en Alemania en cursos de adaptación o también en práctica en compañías trabajando solamente. Cuando uno pasa los cursos de adaptación, pasa un tiempo de práctica en una empresa, puede postular de nuevo para obtener la homologación completa. Y en ese caso, demuestra a la autoridad responsable, ok, acá cumplí con esos puntos que me faltaban, ahora estoy lista. Bueno, eso es el proceso cual hay que pasar. Se toma bastante tiempo, siempre depende de su preparación, depende de las faltas en la decisión, pero generalmente se puede seguir paso a paso, llegando a homologación completa ya trabajando en Alemania. Bueno, en los siguientes puntos les muestro un poquito sobre informaciones más detalladas sobre los profesionales en el sector técnico y el sector de TI. Primero tenemos el sector técnico. Acá, como pueden ver, hay diferentes profesiones. Ahora no sé, la verdad, qué profesiones tienen ustedes, con qué profesión vienen a buscar la información acá, pero las típicas profesiones técnicas están en comercio y transporte, o es un técnico de electrónica, cocinero, mecánico industrial o mecánico de automóvil, peluquero. Ese es el tipo de profesiones
cuales están bajo de las dos cámaras en Alemania, la de artesanía y de comercio e industria. Esas profesiones en Alemania generalmente no son reguladas, que significa que no se necesita una licencia de trabajo especial. Y también se puede decir que en Alemania hay una gran necesidad en el mercado laboral de unas de esas profesiones, y puede ser que la necesidad también va subiendo con el tiempo. Dos puntos importantes, el nivel de idioma. Acá escribí nivel de idioma A2 B1. Ese es un nivel recomendable para empezar. Cada uno tiene que saber cuánto alemán quiere hablar o qué bien quiere hablar alemán antes de llegar a Alemania, pero se recomienda hablar en nivel A2 B1 para poder integrarse. ¿Cuál certificado de alemán se necesita? Depende mucho del tipo de visa, que es un tema aparte de homologación. Si uno ya tiene homologación completa, en teoría puede venir a Alemania sin certificado de alemán, pero eso no es recomendable y va a pasar en muy pocos casos porque no es fácil encontrar trabajo sin hablar alemán. Tienen que saber que la mayoría de las compañías tienen el idioma laboral alemán, las ofertas de trabajo están en alemán, las entrevistas y toda la comunicación también. Y bueno, en esas profesiones también, por ejemplo, si uno tiene mucho contacto con cliente, también tiene que hablar bien alemán o aprenderlo por lo menos. Si trabaja más técnico con menos clientes, también tiene que llegar a un nivel suficiente de alemán para poder aprender los términos técnicos que tiene que usar cada día en el trabajo. Entonces, sería muy difícil encontrar un trabajo sin un certificado. Ahora, si uno tiene homologación parcial, que significa que le faltan aún unos cursos quizás o una práctica, en ese caso, para tener la visa, con el final de finalizar la homologación en Alemania, el certificado también será obligatorio por la visa. Y es lógico, porque si uno necesita venir a Alemania y participar en cursos, cuáles son en alemán, entonces sí tiene que hablar el idioma. Si se puede trabajar sin homologación en Alemania en esas profesiones o no. Bueno, la respuesta es que sí, se puede trabajar, pero para la visa se necesita la homologación. En ese caso es obligatorio. Em, Unos detalles más. Antes de empezar, uno ve, yo tengo un título profesional, termino una formación profesional, está completada. Para poder reconocerla en Alemania, necesito que la formación duró por lo menos 2 años y que esa formación también es reconocida por el Estado en el extranjero, que significa que el instituto y la formación son acreditadas en el país donde los terminan. Si uno cumple esos dos requisitos muy importantes, puede empezar a preparar los documentos. Acá les dejé una lista general, digamos, de documentos que se necesitan. Para completar los documentos, como les dije, es importante ver la lista de la autoridad responsable, pero uno ya se puede orientar un poco y ver qué sea lo que necesito probablemente. Lo primero son los documentos de su formación profesional, como el diploma, una lista de asignaturas, una lista de notas por semestre o por año terminado en la formación profesional. Muchas veces también se necesita un plan de estudios o marco curricular. ¿Qué es ese documento? Quizás no todos lo saben, pero cada formación profesional eh, en cada instituto debería tener un documento cual describe la formación profesional completa. También funciona para las carreras universitarias, existe igual. Entonces, es un documento en cual cada asignatura tiene su descripción en el texto o con puntos donde sale ese contenido se aprende en esa asignatura, en la forma teórica, en la forma práctica. Esa asignatura toma, por ejemplo, 2 o 3 horas semanales durante un año. Entonces también el tiempo en el cual se aprende una cosa especial es muy importante. Todas esas informaciones
salen en un plan de estudios o marco curricular, depende de la autoridad o del instituto, como lo nombran, pero generalmente ese documento casi siempre se necesita, es un documento un poco más largo y para entender qué significa tenerlo. Tienen que imaginarse que la autoridad responsable en Alemania recibe solamente una lista de asignaturas y notas y tiene que compararlo con el contenido de estudios en Alemania. Sería bastante difícil saber qué aprendió esa persona de verdad para poder reconocer su título como igual a un alemán. Entonces, las autoridades responsables siempre ven la descripción de las asignaturas, el tiempo, la duración, y en ese documento salen todas esas informaciones importantes. Por eso, exactamente, sí, casi siempre necesario tener ese documento. Bueno, los siguientes documentos, el tipo de documentos son ya unas pruebas relevantes de experiencia profesional o pruebas de otras cualificaciones, otras certificaciones. ¿Por qué esos documentos son importantes? Cuando la autoridad responsable ve sus documentos de la formación profesional o de su carrera universitaria, puede ver qué uno aprendió. Luego revisa la alemana y dice, ok, acá hay unas faltas, hay unos déficits, se necesita eso, punto, y por ejemplo, 6 meses de experiencia práctica profesional en la carrera. Eso, todas esas informaciones saldrían en la resolución, en su decisión. Pero la autoridad responsable revisa si uno tiene experiencia profesional relevante o otras calificaciones, cuales podrá contar al proceso de equivalencia, de revisar la equivalencia. Entonces, si faltan 6 meses de práctica profesional, pero una persona ya trabajó 2 años en la profesión, en ese caso, esos 2 años también se pueden contar en el procedimiento y pueden tapar esas faltas si es necesario. Por eso, si uno tiene experiencia, otros certificados siempre es bastante útil entregarlos también. No es una obligación, pero si uno tiene, es bastante útil. Bueno, lo siguiente son los documentos personales, como siempre habrá que entregarlos también como pasaporte, certificado de nacimiento. Si una persona cambió el nombre, también certificado que lo demuestra. Su currículum, que siempre tiene que ser actual, demostrar su formación profesional, sus estudios, su experiencia laboral y informaciones personales sobre ustedes. Y lo último, bueno, cada autoridad responsable tiene su documento de aplicación, cuales hay que rellenar, firmar también generalmente y entregar. Bueno, esos son todos los documentos. Si uno ya llega al punto que sabe cuál es la profesión de referencia, cuál es la autoridad responsable, pero por ejemplo tampoco está seguro si los documentos que tiene son los adecuados, los necesarios, también siempre sí se recomienda un asesoramiento sobre ese tema para no entregar o no traducir, también no tener costos de traducción de documentos, cuales quizás no serán necesarios para la aplicación. En las profesiones de TI tenemos reglas un poquito más diferentes. Acá también les escribí unos ejemplos de profesiones en la tecnología de información, que puede ser en soporte de aplicaciones, seguridad informática, científico de datos informático en diferentes áreas, que generalmente en Alemania también tiene formación profesional o estudios, desarrollador de software o de aplicaciones, pero también diseñador gráfico, es una profesión un poco más creativa o más técnica, electrónico de sistemas informáticos. Y mucho más. La área de TI está creciendo, siempre se crean nuevas áreas, nuevas profesiones necesarias y los estudios y las formaciones profesionales se adaptan a esas necesidades del mercado. Pero lo que se puede decir, en Alemania también hay una gran necesidad de esas profesiones, bueno, de esas profesiones de profesionales de TI en general.
Importante acá, como en la área técnica, acá las profesiones de TI tampoco son reguladas. Entonces significa que uno no necesita una licencia de trabajo especial para poder practicarla, ejercerla. ¿Cómo es el tema de idioma? Entonces, por la ley, en teoría, si uno tiene una profesión de TI reconocida, no necesita un certificado de idioma. Pero igualmente, en ese caso, también se recomienda mucho el nivel de alemán entre A2 y B1, porque aunque sea TI y muchas cosas están en inglés, el mercado en Alemania o las compañías en Alemania también en esa área sí usan mucho alemán y comunican mucho en alemán. A veces sí se puede encontrar algo en inglés, pero en ese caso se necesitaría un certificado de inglés que comprueba sus conocimientos. Pero la verdad es que sí, muchas compañías aceptan alemán y también es importante si uno viene y bueno, quiere empezar toda la vida social, integrarse bastante pronto, a eso también le sirve mucho más el certificado, bueno, o por lo menos conocimientos, digamos, el certificado en ese caso menos. También en ese caso, si se necesita un certificado o no, depende de la visa, porque cuando tenemos una profesión de TI que está en el level de una formación profesional, el procedimiento, les voy a contar en un momento, funciona parecido a las profesiones técnicas que nombre, y en ese caso también uno puede recibir una resolución con reconocimiento parcial y también puede ser posible que tendrá que participar en los cursos y de nuevo el tema de los cursos también serán en alemán y la visa con ese objetivo también va a necesitar, va a pedir el certificado de alemán. Bueno, acá mucha información. Antes de lo leer todo, voy a hablar. Tenemos tres diferentes opciones, tres diferentes casos para profesionales de tecnología de información. Lo primero es que una persona terminó, completó una formación profesional como técnico. En ese caso, todo el procedimiento, todos los requisitos están iguales como en el caso de técnicos. Entonces, se necesita una formación profesional de por lo menos 2 años, que está completada también. Se necesita que la formación es acreditada y el instituto también es acreditado, entonces reconocido por el Estado en el extranjero. Si uno tiene formación profesional de TI y postula la homologación en Alemania, la oficina responsable, la autoridad responsable es en ese caso la IHK-FOSA, que era la Cámara de Comercio e Industria en Alemania y bueno, su oficina especial para el tema de homologación. Ahora, si uno terminó o tiene estudios universitarios, tiene una carrera universitaria terminada, el proceso funciona un poco diferente. En Alemania tenemos una base de datos en línea que se llama Anabin. En esa base de datos se puede investigar la universidad, si la universidad es reconocida por el Estado, pero también se investiga la titulación, si la titulación es reconocida como equivalente a un título universitario alemán. La diferencia acá es que solamente se compara el nivel de educación. Entonces se dice si tu titulación también está en el nivel de bachelor o de maestría en Alemania o no. Acá no se comprueba ninguna información sobre el contenido de los estudios. La plataforma Anabin es de la Oficina Central de Educación en el Extranjero, esa ZAB, ¿cuál nombre? Allá se revisa todas las informaciones, la ZAB junta toda la información sobre diferentes carreras, diferentes universidades en todo el mundo y las ofrece en el portal Anabin. Ahora, ¿qué pasa si su título o su universidad no puede ser encontrado en la base de datos en Anabin? En ese caso, eso no significa que no puede ser reconocido. Eso solamente significa que la Oficina Central de Educación en el Extranjero, la ZAB, aún
jamás, nunca recibió una postulación de esa carrera, de esa universidad, de ese país, entonces no la tiene en su base de datos. Por eso también decimos que es una base de datos, no es un portal informativo completo. Entonces la ZAB entrega nuevas informaciones siempre cuando una persona postula para obtener la información sobre su título. Entonces, si uno no encuentra la universidad o la titulación en el portal, necesita postular una declaración de comparabilidad de la ZAB. Esa declaración cuesta 250 euros. Actualmente se puede postular también online, no es necesario mandar documentos en la forma postal, por el correo postal. Es muy necesario, recomendable ver exactamente la página de ZAB, el formulario de postulación y también qué documentos se necesita, porque acá hay muchas diferencias en comparación con formación profesional. Bueno, entonces el tercer punto, el último punto que tenemos, es para profesionales de TI o NTI que tienen gran experiencia profesional, pero no tienen ningún título ni universitario ni uno de formación profesional. En ese caso, si uno tiene experiencia de por lo menos 2 años en los últimos 7 años y la experiencia es en nivel académico, en ese caso uno puede buscar directamente un empleo, un trabajo en Alemania y con una oferta de empleo, un contrato de trabajo, su experiencia, cual demuestren certificados de trabajo, por ejemplo, o de otras formaciones también, puede postular a la visa para profesionales de TI. Es importante que acá también se necesita un sueldo mínimo. Ese sueldo mínimo varía cada año. Entonces, ahora por el año 2024 tiene ese montón, pero el siguiente año eso se cambia. Entonces, es importante informarse. En la embajada generalmente pueden recibir esa información o también la encuentran online. Entonces, este es un caso especial si una persona no tiene ningún título, pero puede demostrar que tiene experiencia profesional en el nivel académico, por ejemplo, como desarrollador de software. Es una área bastante más alta en la profesión de TI. Bueno, eso, llegando a ese punto, voy a llegar al siguiente punto, exactamente. En los detalles de las profesiones técnicas y las profesiones en TI son muchos, diferencian mucho. Entonces, yo siempre les voy a recomendar preguntar, buscar las informaciones y si no estás seguro con cualquier cosa, preguntar a las personas que pueden ayudar como las personas de preintegración que tienen el contacto o también las personas de ZSBA, donde se pueden registrar para un asesoramiento, porque es muy importante que uno encuentre su camino posible. Ahora con la nueva ley hay más opciones, entonces en cada caso individual puede haber hasta 5 diferentes opciones cómo se podrá venir a Alemania. Y en ese caso es muy importante ver exactamente qué tengo, qué requisitos cumplo, qué puedo hacer, qué es lo mejor para mí también para encontrar el camino que le sirve mejor para cada uno. Bueno, en los últimos minutos acá les muestro 3 novedades en la ley de inmigración en Alemania para el personal cualificado. Las muestro muy general porque las novedades, bueno, las leyes, esas partes entran ahora y aún se necesitan muchos detalles, muchas informaciones sobre cómo va a funcionar todo el procedimiento atrás de esas leyes, em, pero por lo menos los requisitos más importantes y las oportunidades me gustaría mostrarles acá. Lo primero es Anerkennungspartnerschaft. Esa regla entra en vigencia en marzo de este año, entonces como fines de esa semana, y es para profesionales en cada profesión que sea en área no regulada. La Anerkennungspartnerschaft significa que uno podrá venir a Alemania, trabajar en una empresa
y hacer su homologación de título durante la estadía en Alemania. Entonces no sea necesario hacerlo desde antes. Pero ¿qué se necesita para poder postular esa visa? Lo más importante es que uno cumple con los requisitos principales de formación profesional. Esos son iguales como de antes, que tiene que tener por lo menos 2 años de formación profesional reconocida por el Estado en el extranjero, entonces acreditado. Aparte de esos requisitos, se necesita un contrato de trabajo, una oferta de empleo concreta en Alemania en su profesión, en la profesión cual uno aprendió. ¿Por qué es importante? Porque el empresario, la compañía, se obliga en el contrato también en darle la opción de terminar su homologación o hacer su homologación durante la relación laboral, durante usted trabaja en la compañía. Entonces, el empresario debe ser apto para ello. Tiene que poder mostrarle, enseñarle las cosas que quizás faltan en la revisión de equivalencia de los títulos. Por eso es muy importante que las áreas, la que uno aprendió y la en cual va a trabajar, sean iguales. Lo importante es que cuando uno reciba un contrato de trabajo, tiene que ser desde el comienzo en el nivel de trabajador calificado en esa empresa. Entonces tiene que ser un empleo calificado y también se necesita un nivel especial de alemán porque, como se puede imaginar, uno viene y empieza a trabajar desde el comienzo y también va a hacer la homologación bastante pronto, entonces es probable que participará quizás en uno o en el otro curso que le falta. Para ese tipo de visa también se necesitará un sueldo mínimo, cual va variando de cada año o depende del tipo de trabajo y de la compañía. La segunda opción que les muestro es una norma especial en el caso de experiencia laboral. Esa norma es un poco parecida como el último caso de los profesionales en TI. Significa que si uno tiene una buena experiencia laboral de por lo menos 2 años, pero también terminó una formación profesional reconocida por el Estado en el extranjero de duración por lo menos 2 años, ahí uno podrá con un contrato de trabajo venir a Alemania sin tener que hacer la homologación o pasar por la homologación. Eso es lo más fácil en ese tipo de visa, que uno demuestra, ok, tengo un título que es reconocido en mi país, tiene su duración mínima y también tengo suficiente experiencia en esa profesión que quiero ejercer. En ese caso, no es necesario que haga la homologación. Lo difícil acá es encontrar una compañía que le da un contrato porque muchas veces las compañías quieren ver una resolución, una decisión de autoridad competente de una cámara de Alemania, cual dice cómo se comparan esas formaciones profesionales de otro país y Alemania. Pero esa opción sí existe. La última opción entra en vigencia en junio de este año, entonces aún no está todo listo. Es la Chancenkarte. Me puedo imaginar que uno u otro ya escuchó esa palabra. Es la carta de posibilidades. Y para obtener esa visa se reparten unos puntos y los puntos tienen un sistema según la calificación y el reconocimiento de la calificación, según la experiencia profesional de una persona, conocimientos de alemán y también la relación con Alemania. Entonces, por ejemplo, si uno tiene mucha experiencia profesional, puede recibir más puntos. Si uno tiene su calificación ya reconocida en Alemania, puede recibir más puntos. Y así cumpliendo unos requisitos, llegando a un montón de puntos necesario, uno postula a la carta de posibilidades y con esa carta puede venir por un tiempo definido a Alemania y buscar trabajo o terminar su homologación. Eso es un poco parecido a otras visas, pero la opción de obtenerla es un poco distinta a las otras visas. Bueno, estamos casi bien en el tiempo, pero yo estoy terminando ahora.
Acá les muestro unos sitios web que son muy útiles. Ustedes van a recibir la presentación luego en la forma digital, me imagino, o pueden preguntar por ella y ver esos sitios web, entonces no tienen que anotárselos ahora. En dos palabras, la Anabin, ya les conté, es nuestra página para títulos universitarios. Está disponible solamente en alemán, pero en YouTube pueden encontrar buenos vídeos de Make It in Germany, cuales explican cómo funciona la investigación en Anabin. La segunda página es sobre la homologación de títulos específicamente. Es la página Anerkennung in Deutschland. Allá uno puede poner el nombre de su profesión de referencia y encuentra todas las informaciones de documentos, autoridades responsables, etc. Entonces, todo sobre la homologación en general, en su caso. La página es disponible en alemán e inglés y unos partes también informativos en otros idiomas. Y las dos últimas páginas acá salen abajito en la izquierda. Lo primero es Make It in Germany. Eso es una página general de informaciones sobre la vida, el trabajo en Alemania, sobre las visas también. Está disponible en diferentes idiomas, también en español, entonces pueden encontrar muchas informaciones sobre Alemania, cómo funcionan las cosas, y esas informaciones le pueden dar la primera orientación quizás antes de decidir los siguientes pasos, si uno quiere seguir el proceso hacia Alemania o no. Y la última página web es Berufenet, es una página de Agencia Federal de Trabajo, donde trabajamos yo y mi colega. Y en esa página, lamentablemente solamente en alemán, pero allá se pueden encontrar informaciones sobre todas las profesiones en Alemania. Entonces van a poder leer qué se estudia en esa formación profesional, cómo funciona el trabajo. También hay unos vídeos que muestran un día típico del trabajo en esa profesión, informaciones sobre mercado laboral también, ofertas de trabajo, dónde buscarlas, cómo son los sueldos en esa profesión, etcétera, etcétera. Entonces también es una buena opción para investigar un poquito el mercado en Alemania en su profesión. Bueno, sí, eso fue todo. En la presentación encuentran también la forma como encontrarnos a nosotros por el correo de recognition@arbeitsagentur.de. En ese correo pueden mandarnos un formulario de registración de sus documentos y sus preguntas si necesitan asesoramiento individual y no saben cómo seguir con los pasos. Entonces, siempre nos pueden escribir. Eso, muchas gracias por toda la atención. Ahora tenemos unos minutos, ya vi que aparecieron unas preguntas arriba, entonces estoy feliz y podemos responder todas o la mayoría de ellas. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos, Agnieszka. Sí, acá hay varias preguntas. ¿Willst du die durchlesen? ¿Quieres revisarlas o quieres que te las lea? Claro, si ya tienes unas quizás que leíste y que me puedes quizás decir en una forma más corta, porque si empiezo a leer todas las preguntas no vamos a alcanzar, quizás si sabes ya unas, voy a empezar a responderlas directo. Por ejemplo, una de las preguntas era si existe también ayuda financiera para los costos de la Anerkennung. Ujú. Bueno, generalmente para personas que viven en el extranjero, en otro país, no tenemos posibilidades de apoyo financiero para el proceso de homologación. Lo que a veces funciona y que se recomienda, si uno busca trabajo y encuentra una empresa que le quiera ayudar, en muchos casos si la empresa también comparte los costos, por ejemplo, de homologación o de la visa o de un curso de alemán. Pero como ayuda financiera estatal, lamentablemente, esa no tenemos. Okay. Si uno tiene un título de la Unión Europea o que realizó en algún país de la Unión Europea, ¿tiene que homologar también?
Si es un título en Unión Europea, un título profesional, digamos, formación profesional, normalmente no necesita la homologación si no es una profesión regulada. Entonces, si no es un médico o una área de medicina generalmente, digamos, por ejemplo, electrónico o peluquero. Pero el problema va a aparecer si la persona no tiene la nacionalidad de Unión Europea. Entonces, en ese caso, para poder entrar al mercado laboral en Alemania, necesita solicitar la visa y para solicitar la visa necesita hacer la homologación también de un título europeo. Em, a ver, acá hay muchas preguntas específicas, también de muchos de ellos son de ingenieros. Ahí les informamos que hay un evento el 19 de marzo específico para profesiones reguladas donde vamos a entrar más en ese caso. Em, Bueno, por mientras ya acá veo como preguntas sobre documentos para la aplicación en el ZAB, en el ZAB. Si uno tiene dudas cuál documento se necesita, siempre puede contactarnos a nosotros también por el correo electrónico que les mostré con el formulario de registración, sus documentos y sus preguntas, en el mejor caso, escritos en el formulario, así podemos reaccionar más rápido. También me imagino que se puede contactar a ustedes en caso de dudas, pero a nosotros siempre es posible. ujú. Em, ¿Es posible la homologación completa? ¿En qué casos? Es sí, una pregunta muy difícil porque, como les expliqué, eso siempre depende de la profesión. Se compara el contenido de su profesión con la profesión de referencia en Alemania. Entonces, no puedo decir si uno va a recibirle el reconocimiento completo a una vez o no. Pero eso sí pasa también. Hay profesiones que pueden a veces recibir el reconocimiento completo a una vez cuando postulan y generalmente si uno recibe el reconocimiento parcial, siempre tiene la opción en completar las faltas, los déficits en unos cursos o en práctica laboral. Eso siempre es abierto, entonces aunque uno recibe solamente reconocimiento parcial, tiene la opción de completar las faltas. Bueno, si uno tiene, acá tengo pregunta también por un IHK de otro país y CAMEXA tendremos que ver los documentos exactamente cuáles son, porque generalmente sí, en muchos casos vi que se necesita la homologación y todos los costos, pero en el mejor caso, con su pregunta también sería como asesoramiento individual mejor. Bueno, si uno tiene la nacionalidad alemana, no necesita la visa. Entonces, si quiere trabajar en una profesión que no es regulada, pero aprendió la profesión en otro país, por ejemplo en Argentina, en ese caso puede intentar encontrar trabajo. El problema quizás va a ser si una empresa le contrata sin saber que su profesión es igual a una alemana, pero en teoría no necesita hacer la homologación de ese título para trabajar en la área no regulada. Y también las preguntas de ingeniería, esas van a responder mis colegas más tarde. Esas son otras cámaras que se ocupan de reconocimiento de títulos y de uso de título ingeniero. Ujú. Hay también En el caso preguntas de... ¿Mm? Sí, por favor. si realizó una profesión, una formación dual en la IHK o en la AHK de su país, ¿tiene que homologar o aplica algún costo extra?
Sí, de lo que yo creo hay que aplicarlo también, pero tendrá que ver los documentos. No puedo responder eso porque hay diferentes formas de certificados que se puede recibir, entonces hay que revisar qué tipo de certificación es ese. Me preguntan si todos los empleos que se listan en Make It in Germany, esas empresas suelen estar dispuestas a ayudar en la parte de homologación o de ayuda con respecto al Sí, visado. una vez más que se me cortó un momentito. Cuando uno busca empleo en Make It in Germany, estas empresas que buscan a través de Make It in Germany suelen Sí. estar dispuestas a... Sí, generalmente sí, pero también cuando uno busca trabajo puede postular en cualquier otra empresa. Si tiene informaciones y a pocas informaciones cómo funciona todo el proceso y está abierto también a comunicarlo con la empresa, también puede postular a ofertas de trabajo que encuentra directamente en Alemania. Pero generalmente, si una compañía quiere postular o quiere publicar su oferta de trabajo en Make It in Germany, tiene que hacerlo con conciencia. Entonces, me puedo imaginar que están abiertas a contratar gente de otros países. Em, una profesión técnica de control y administración, acá tengo también la pregunta. Esa también se podrá homologar, probablemente depende de forma de estudios, si es una formación profesional o fueron estudios universitarios, habrá diferentes caminos para la homologación, pero generalmente sí cumple con los requisitos básicos, entonces la profesión o la formación profesional duró por lo menos 2 años y el instituto en cual lo hizo está reconocido por el estado donde viven o acá en otro país. Entonces, sí se puede postular la homologación. Las diferencias de los déficits también se puede suplir en el país donde vive ustedes, por ejemplo, con la práctica profesional, pero es muy importante comunicarlo antes con la cámara responsable para preguntar si ese tipo de trabajo y esas tareas pueden ser aptas para eso, porque podría ser que uno hace un trabajo, pero la cámara luego no reconoce ese trabajo para suplir esos déficits. Em, mis colegas de preintegración, ¿alguna otra pregunta que ven interesante? Ujú, Si no, ac- sí, yo tengo aquí dos preguntas relacionadas a la Zeugnisbewertung. ujú. La primera es, ¿a dónde uno se puede acercar si tiene preguntas acerca de los documentos que se tienen que mostrar? ¿También pueden ir donde ustedes? Sí, obviamente también si tiene preguntas en cualquier etapa en el ¿Mm? proceso, si le aparecen preguntas o dudas, puede contactarnos a nosotros por el correo y el formulario. Ujú. Ah, ya. Y aquí hay otra pregunta porque ahora la Zeugnisbewertung es digital, ya no hay que mandar los documentos por correo. Entonces, en ese caso, ¿han cambiado? ¿Ustedes ya tienen experiencia con eso? ¿Han cambiado el monto de documentos o hay pasos diferentes o es igual y solamente que ahora es online? Ujú. Al final todo queda igual, los documentos Mm. necesarios también quedan iguales. Lo único que se cambia es la forma de entregar los documentos, que se puede hacer en línea, digital. Y también el certificado que uno recibe después tiene una forma un poco diferente, pero al fin queda todo igualmente como era antes. Ah, ya, gracias. Aquí también una pregunta de algunos. Acá tenemos diferentes Ujú. ingenieros. Tenemos ingenieros industriales, por ejemplo, que podrían trabajar en una empresa y ellos no saben si tendrían que hacer la homologación
o si se trata de una profesión no regulada. Ujú. Bueno, como les digo, pueden venir también al webinar el 19 de marzo con mis colegas. Allá van a recibir más informaciones concretas, pero se puede decir lo más importante. Cuando uno es ingeniero y quiere usar su título de ingeniero, entonces poder escribir, firmar como un ingeniero, va a necesitar la homologación, porque uso de ese título en Alemania está regulado, cuenta como regulado, entonces se necesita homologación. Ahora, si uno tiene estudios reconocidos por el ANABIN, con la universidad estatal reconocida por el ANABIN, o tiene el Zeugnisbewertung, la comparación de educación por el ZB, en ese caso también puede venir a Alemania y trabajar en un trabajo no regulado. Entonces puede trabajar en la área de ingeniera, pero no puede nombrarse ingeniero. Eso es la diferencia. Si uno encuentra un trabajo así, si ese trabajo también cumple sus expectativas, hay que comprobar, pero generalmente también se puede, o existe esa opción de hacerlo antes de la homologación, por lo menos. Bueno, acá creo que podemos concluir. Hay muchas preguntas todavía. Los que tienen preguntas abiertas pueden direccionarlas a todos los colegas de preintegración en su país. Ahora le vamos a brindar una página donde pueden ver todas las direcciones, o también si hay dudas sobre sus títulos, también pueden escribir a la ZSPA. La presentación le vamos a facilitar en los próximos días, y también el video, la grabación. Así que pueden repasar con tranquilidad todas las informaciones. Acá mi agradecimiento a Agnieszka y Lyubov por esta presentación y toda la información que nos brindaron, y también a todos los participantes. Y quiero acá compartir los contactos. Acá son todos los países en los cuales tenemos preintegración, así que pueden contactarnos a través de nuestra página web, registrarse o enviar un mail, y los esperamos. Y acá muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias también de mi parte por poder participar, por poder darles las informaciones sobre la homologación en Alemania. Y si todas esas preguntas individuales abiertas, si aún siguen, pueden contactarnos. Me alegrará poder ayudarles. Muchas gracias. Gracias.